Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la primera clase de introducción de la materia. Ahora vamos a hablar sobre la evolución microbiana y sistemática. Vamos a observar que en esta figura, que está tomada del libro Brock, se muestran los acontecimientos de evolución biológica de la Tierra. Acá podemos observar la Tierra en sus orígenes hace aproximadamente 4,6 por 10 a la 9 millones de años, y podemos observar en el eje vertical derecho la concentración de oxígeno en porcentaje en la atmósfera, mientras que en el eje vertical izquierdo podemos observar la antigüedad de la Tierra en miles de millones de años. Fíjense que bueno, la Tierra en sus inicios era estéril, y y las condiciones ambientales eran bastante agresivas. Existían distintos elementos químicos y una gran cantidad de radiación, un ambiente reductor, y los elementos se fueron combinando para formar las primeras moléculas, que a su vez se fueron combinando para formar de manera prebiótica las primeras macromoléculas, que a su vez fueron evolucionando para dar lugar, ya vamos a ver cómo, a la primer célula, o lo que sería el origen de la vida. Posteriormente, estas células fueron evolucionando hasta alcanzar a formarse o lograrse los dominios que hoy conocemos, que son bacteria, arcaea, y finalmente una línea celular con un núcleo, con un tipo núcleo, que posteriormente fue evolucionando hacia lo que hoy conocemos como las células eucariotas, pero eso ocurrió después de muchos miles de millones de años. Volvamos a esta etapa en donde tenemos una vida bastante primitiva. Aparecen las primeras bacterias fototróficas, y como consecuencia de eso, estas bacterias empiezan a realizar la fotosíntesis y a producir oxígeno. Esto entonces esto significa que en la atmósfera de la Tierra empieza a aparecer el oxígeno. Es decir, que pasamos de un ambiente que era totalmente anóxico a uno en donde empieza a haber oxígeno, con lo cual las bacterias que existían allí tienen que empezar a adaptarse a esas nuevas condiciones ambientales. Entonces también empiezan a evolucionar para poder soportar ese nuevo ambiente oxigenado. Se desarrolla la capa de ozono, con lo cual las condiciones ambientales se hacen un poco más soportables, un poco más moderadas, y a la vez se va produciendo la evolución de estas células, de estas que teníamos acá con una línea nuclear, y ocurre a lo largo de muchos millones de años, de muchos miles de millones de años, lo que vamos a ver como la teoría del endosimbionte. Entonces, esta endosimbiosis da lugar a los eucariotas modernos, que luego se van a diferenciar en los distintos tipos de células que conocemos. Entonces, fíjense que a lo largo de toda esta evolución llegamos a lo que sería la vida moderna, que estaría ubicada en la línea marcada como 0, ¿sí? Bueno, en este gráfico, que también está sacado del Brock, se representa eh, la evolución hipotética, ¿no es cierto?, de las formas de vida celulares a partir de las formas de vida con ARN. Bueno, ustedes saben ya del colegio que ARN o RNA, a veces se escribe así porque viene del inglés. ARN es el ácido ribonucleico. Y bueno, son las primeras macromoléculas importantes que se sintetizan. Habíamos dicho hace un rato que a partir de la Tierra estéril primero se forman las primeras moléculas, luego evolucionan hacia la síntesis de las primeras macromoléculas abióticas, y después hacia el ARN, ¿sí? Se sintetizan entonces las primeras proteínas y ARN, y este ARN tiene una capacidad autorreplicativa, es decir, que tiene la posibilidad de producir o de catalizar la formación de más ARN. Con el tiempo, durante la evolución, estas moléculas de ARN fueron incorporadas a vesículas de lipoproteína, y
dando lugar a lo que sería la vida celular más primitiva que conocemos, en donde el ARN es la molécula codificadora, pero a su vez catalítica, es decir, que cataliza las reacciones que ocurren en esta célula primitiva. Con el tiempo se empiezan a formar las proteínas y son ellas las que empiezan a asumir las funciones catalíticas. Por lo tanto, el ARN solamente permanece con su función de codificador. Con el correr de los años, este ARN va evolucionando hacia la formación del ADN. Y ese ADN, como ustedes saben, es el ácido desoxirribonucleico, que en la vida moderna es la molécula codificadora, es donde nosotros tenemos toda la información de la célula y allí está la información de todas las proteínas que se tienen que sintetizar, pero eso solamente va a ser posible a través de la síntesis del ARN primero, del ARN mensajero, y ese ARN es el que va a llevar el mensaje al ribosoma, que es donde se van a sintetizar finalmente las proteínas. Este proceso, no se preocupen, ustedes ya lo vieron seguramente en el colegio, pero ahora vamos a tener que repasarlo y un poquito más adelante en la materia lo vamos a estudiar con mayor profundidad. Bueno, habíamos hablado hace un rato de que a partir de células ancestrales o de las células originarias ha habido una evolución hacia la formación de unas células con una especie de núcleo o línea nuclear. Bueno, pero también recordemos que se estaba produciendo una evolución, un cambio en las condiciones ambientales de la Tierra. Entonces, nuevas células tenían que adaptarse. Vamos a ver si puedo cambiar esto al puntero. Uy, perdón. Bueno, aquí. Entonces, nuevas células tenían que adaptarse a estas nuevas condiciones. Algunas de ellas adquirieron entonces la capacidad de tolerar el oxígeno, otras células adquirieron la capacidad de formar el oxígeno a través de la fotosíntesis. Y bueno, estas células con capacidades especiales fueron incorporadas, fueron engullidas a través de una endocitosis a estas células con línea nuclear, ¿sí? Entonces, con el tiempo se estableció una simbiosis entre estas dos células. La pequeña, la de la bacteria que tenía, por ejemplo, la capacidad de utilizar el oxígeno, y la grande que la había engullido o incorporado. Entonces, ¿qué pasó? La bacteria, la célula grande, pudo aprovechar la capacidad de uso del oxígeno de esta bacteria original. Pero claro, esta bacteria original ya dejó de de necesitar cumplir con ciertas funciones, por cuanto esas funciones la cumplía la célula más grande. Entonces, con los años, con los miles de millones de años, esta célula originalmente bacteriana se convirtió en una mitocondria. Bueno, lo mismo ocurrió con algunas bacterias que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis. Fueron incorporadas por una célula mayor, ¿no es cierto?, con línea nuclear, y entonces finalmente se convirtió en cloroplasto, ¿sí? Es decir, que las células que incorporaron mitocondrias solamente, o que incorporaron una bacteria que con el correr de los años se convirtió en mitocondria, son las células que dieron lugar a las células animales que hoy conocemos. Mientras que aquellos que también incorporaron a bacterias que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis, que luego se convirtieron en cloroplastos, son aquellas células que hoy en día conocemos como vegetales, con capacidad fotosintética. Todo este proceso de evolución es lo que llamamos la teoría del endosimbionte. Bueno, en este gráfico, también sacado del Brock, podemos ver el origen de los eucariotas actuales por endosimbiosis. Acá tenemos entonces el antecesor universal, procariótico, que a través de la evolución ha dado lugar, por un lado, al dominio de bacterias, ¿no es cierto?,
que son procariotas, que son las que conocemos hoy como bacterias. Algunas células procariotas no han tenido tanta evolución, ¿sí? Y son las que llamamos arcaicas, arqueas, y son las que forman el dominio arcaea. Mientras que otras, como habíamos mencionado antes, son las que evolucionaron hacia lo que fue una célula, una línea nuclear, también procariótica, pero que luego fue incrementando el tamaño celular y posteriormente se dio origen al núcleo, ¿no es cierto? Y se produjo la endosimbiosis a través de la incorporación de estas viejas bacterias con capacidades especiales que dieron lugar, eh, conforme avanzó la evolución, a las células animales y a las células vegetales que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de esas células ancestrales, hemos llegado a toda la gran variedad de células que conocemos hoy en día. Bueno, es importante, como hay una gran variedad de seres vivos, como ustedes conocen, es muy importante clasificarlos. Entonces, por eso se acude a la clasificación científica, que es la agrupación y categorización de especies extintas y vivas también de organismos según sus características físicas compartidas. Vamos a ver que todos los nombres, en realidad ustedes ya habrán visto en distintos momentos cuando leen distinto tipo de información, pero vamos a ver que los nombres de los seres vivos están compuestos de dos palabras, por lo menos. La primera es el nombre del género y la segunda, en realidad en combinación con la primera también, nos da la designación de la especie. Por ejemplo, Clostridium botulinum, ¿sí? Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus staurotermophilus, ¿sí? Y no me acuerdo, me olvidé de subrayar, pero ustedes lo van a subrayar con rojo para anotar en sus cuadernos, en ese lugar que hemos designado, a Clostridium botulinum, a Escherichia coli, ya tenemos a Saccharomyces cerevisiae, y también vamos a anotar a Bacillus staurotermophilus. Entonces recuerden, el primer nombre es el que corresponde al género, mientras que con las dos palabras, Clostridium botulinum, denotamos a la especie. ¿Por qué anotamos a Clostridium botulinum? Bueno, porque ustedes van a ver que Clostridium botulinum es una bacteria muy importante, produce la toxina botulínica que causa el botulismo, ¿sí? Esta toxina botulínica es una neurotoxina, produce parálisis nerviosa. Entonces, en muchas ocasiones, por suerte cada vez menos, se dan intoxicaciones alimentarias. Se produce botulismo y la parálisis es tan potente esta toxina que con pequeñas cantidades que se consuman, a veces de nanogramos, para una persona adulta es suficiente para producir la muerte. Bueno, Clostridium botulinum, también, la toxina botulínica, perdón, también se utiliza para la estética. Ustedes habrán escuchado hablar del Botox, ¿no es cierto? Bueno, el Botox no es más que inyectarse mínimas cantidades de toxina botulínica. Por eso, al ser una neurotoxina, ¿no es cierto?, y producir la parálisis de los nervios, es que no se pueden, no se forman las arrugas porque los nervios, las personas pierden la capacidad de realizar gestos, ¿no es cierto? Bueno, Escherichia coli, como ya hemos mencionado en la clase previa, es una de las bacterias más estudiadas. Ya también hemos hablado de Saccharomyces cerevisiae y Bacillus staurotermophilus. Fíjense que es bastante larga la palabra, así que fíjense cómo la escriben. Es muy importante porque es una bacteria que que produce esporos que son son termotolerantes. Son los que tienen mayor capacidad de tolerar a altas temperaturas. Por lo tanto, y como no es tóxico,
se utiliza, por lo tanto, se utiliza como control, como referencia para los procesos de esterilización de alimentos. Entonces, en la industria alimentaria, la duración de los procesos de esterilización, por ejemplo, de los alimentos enlatados, está basada justamente en la termoresistencia de las esporas de Bacillus stearothermophilus. Así que es realmente muy importante desde el punto de vista industrial. Bueno, los taxones o grupos de la clasificación están sujetos a una permanente revisión para mejorar la consistencia con el principio de la descendencia común, que es la base del agrupamiento. Ustedes van a ver en muchas ocasiones que si leen un libro que es nuevo, probablemente un microorganismo va a tener un cierto nombre, una cierta clasificación, pero si buscan ese mismo microorganismo en un libro que es viejito, probablemente el nombre sea diferente. Bueno, esto se da justamente porque se van produciendo cambios a lo largo de los años debido a la evolución de la biología, sobre todo al advenimiento de la biología molecular. Entonces, vamos a decir que la taxonomía es la ciencia de la clasificación y está constituida por dos ramas, la identificación y la nomenclatura. La taxonomía puede ser la clásica, basada en los análisis fenotípicos. Fenotípico es todo lo visible, es decir, la forma de nutrirse, ¿sí? La fisiología, el hábitat, todo lo que nosotros podemos observar y describir. Pero también tenemos la taxonomía molecular, que es la que emplea los análisis moleculares de alguna biomolécula de la célula. Generalmente esta biomolécula es el ADN, y entonces se utilizan diferentes métodos que tienen para la clasificación, que tienen en cuenta la secuencia genética. Eso está muy bueno porque en realidad, como la secuencia genética es como la huella digital de los seres vivos, entonces nos permite saber el grado de parentesco, ¿sí? El grado de similitud en los seres vivos, y entonces así se pueden asociar, ¿sí? Hay distintos métodos que se utilizan para hacer la taxonomía molecular, pero hoy en día lo que más se hace es la secuenciación genética. Ustedes ya habrán escuchado hablar, ¿sí? Porque de hecho se hace la secuenciación muchas veces para dilucidar casos, por ejemplo, forenses, de filiación y demás. Bueno, la sistemática molecular basada en el análisis de ADN genómico, es decir, del ADN de los genes, ha conducido entonces a muchas de estas modificaciones que yo les decía en la clasificación. De hecho, quizás algunos de ustedes han estudiado en la escuela la clasificación de los seres vivos, diciendo que existían 5 reinos, que eran uno procariótico, llamado Monera, y 4 eucarióticos, que eran protistas, fungi, animalia y plantae. Pero hoy lo que se acepta es la distinción en 3 dominios, que son 2 procarióticos, uno es bacteria y otro es arcaea, y otro eucariótico o eucaria, el cual a su vez se divide en los 4 reinos enumerados: protista, fungi, animalia y plantae. Ya van a ver que vamos a estudiar todos estos tipos de células, algunos con más profundidad que otros. Bueno, esto que estamos mostrando acá es el llamado árbol de la vida. En realidad es como una versión súper simplificada del árbol de la vida. Acá podemos observar lo que llamamos el ancestro común, y ustedes a partir, digamos, teniendo en cuenta la evolución, los miles de millones de años que han transcurrido en la Tierra, se han ido diversificando las células para convertirse en distintos tipos de células con distintas características. Entonces tenemos por este lado lo que sería el dominio bacteria, acá tenemos el dominio arcaea. Estos dos dominios, recordemos que son procariotas, y un poco más allá tenemos la evolución hacia las células eucariotas o el dominio eucaria. ¿Por qué digo que esto es una simplificación de la realidad? Porque ustedes saben que hay muchísimos, miles, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de organismos. Entonces acá solamente están representados unos cuantos a los efectos de ilustrar la idea.
¿Por qué es importante este tipo de representación? Bueno, porque en este tipo de árboles lo que se hace es poner de manera más cercana aquellos microorganismos que se encuentran más cercanos también desde el punto de vista genético, es decir, que comparten mayor información genética, ¿sí? Entonces, son como más parientes, ¿sí? Mientras que podemos decir que un ser vivo que se encuentre por aquí y que está distante de otro que se encuentre por aquí, ¿no es cierto? Va a ser también distante desde el punto de vista genético. De esa manera, entonces, se hacen distintas representaciones, como podría ser esta otra que se ve aquí, que también sigue siendo una simplificación, porque no sería posible representar la totalidad de los seres vivos que existen. Entonces, podemos observar que seres que se encuentren más cercanos en este árbol de la vida significa que comparten tienen mayor semejanza genética que con otros que se encuentren alejados de este árbol. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a pasar a ver el concepto de microorganismo. Bueno, como su nombre lo dice, un microorganismo es un organismo microscópico, o sea, de pequeño tamaño. Nosotros vamos a decir que vamos a poner como un valor para ese pequeño tamaño y vamos a decir que es de menos de 0,1 milímetro, pero en realidad vamos a ver que hay algunos microorganismos que no son tan pequeños, pero son excepciones. Entonces vamos a tomar esta como regla. Y estos microorganismos en general son observables únicamente con la ayuda del microscopio. Vamos a decir que la microbiología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos. Y los vamos a clasificar en aquellos que tienen organización celular, es decir, que poseen membrana celular, y tienen como ácidos nucleicos tanto ADN como ARN. Y en esta clasificación tenemos a los procariotas, en donde están las arqueobacterias o el dominio Archaea, y las eubacterias o bacterias verdaderas, ¿sí? Del dominio bacteria. Y también vamos a encontrar a los eucariotas, en donde tenemos los 4 reinos que ya habíamos descrito. Por otro lado, vamos a tener, fíjense, microorganismos sin organización celular, es decir, que no son una célula, no poseen membrana, nunca están presentes los dos ácidos nucleicos juntos, o bien hay ADN o bien ARN, pero no los dos al mismo tiempo. Por otro lado, una característica fundamental es que al no tener una organización celular, son parásitos estrictos de los que tienen organización celular y porque carecen de metabolismo, ¿sí? Entonces necesitan sí o sí de la célula. Y dentro de esta clasificación tenemos a los virus. Bueno, hoy en día justamente estamos en esta situación por un virus, ¿no es cierto? El nuevo coronavirus. Fíjense que el coronavirus no es un ser vivo, sino que necesita infectar a una célula para poder multiplicarse. No tiene un metabolismo, ¿sí? También tenemos a los viroides y tenemos a los priones. No sé si ustedes escucharon hablar de los priones, pero los invito a que busquen qué son esos priones, ¿sí? Lo que yo les puedo contar es que fueron responsables de lo que se llama o se conoce como el mal de la vaca loca, que fue una enfermedad que afectó a muchísimas personas debido al consumo de carne, ¿sí? Entonces, los invito a que lean sobre los priones. Bueno, sigamos avanzando. Acá podemos ver un dibujito, o varios dibujitos en realidad, de distintos microorganismos. Fíjense que en el 1 vemos una bacteria, en 2, 3, 4 y 5 vemos protozoos diferentes, ya vamos a ir estudiando algunos de ellos. En el 7 en el 6 vemos una alga microscópica, en el 7 un hongo microscópico. Vamos a ver que esta es una levadura, podría ser una Saccharomyces cerevisiae, y fíjense que se está dividiendo, está produciendo una célula hija, y en 8 y en 9 vemos distintos tipos de virus, ¿sí? Simplemente para que ustedes tengan una idea, pero tengan en cuenta que estos son dibujos, no fotografías.
En cambio aquí sí tenemos fotografías de algunos microorganismos. Bueno, en la primera tenemos una foto del virus de la polio. No sé si ustedes saben lo que es la polio. Bueno, el virus de la polio es el que produce poliomielitis, que es una parálisis en los miembros inferiores. De hecho, una de las primeras exposiciones a patógenos que tenemos en nuestras vidas es al virus de la polio atenuado a través de una vacuna. Gracias a esa vacuna se ha podido no todavía erradicar, pero casi erradicar el virus de la polio en el mundo. Sin embargo, ustedes probablemente todavía conozcan personas mayores que están todavía en silla de ruedas debido a que han sufrido en su niñez la poliomielitis, ¿sí? Entonces, eso ha tenido consecuencias muy importantes en el mundo. Y esa vacuna ha sido realmente muy importante, crucial. En el mundo se está trabajando para la erradicación de del polio. Acá tenemos una fotografía de la bacteria Escherichia coli que ya habíamos mencionado. Obviamente que este color no tiene este color que ustedes están viendo. Este color que vemos en la fotografía es debido a distintas tinciones que se hacen para una mejor visualización, pero no es que la bacteria sea roja como la estamos viendo. Fíjense que esta bacteria, que ya la vamos a estudiar con más detalle, tiene una forma como de cilindro, como de bastoncito, ¿sí? Entonces, esas son los llamados bacilos. Acá tenemos una fotografía de una cianobacteria con forma de filamentos. Acá tenemos alga, ¿sí? Y en 5 y 6 tenemos hongos. Aquí podemos observar lo que vamos a llamar hongos filamentosos. Fíjense que se observan los filamentos, ya vamos a llamarles hifas, y estas redonditas, estas esferitas que se observan, que son restringentes, vamos a ver que son las esporas, como si fueran las semillas, pero por favor no digan semillas, pero se los digo para que tengan solamente la idea y vamos a llamarles esporas. Y acá tenemos la levadura, que ya la vamos conociendo, que es Saccharomyces cerevisiae. No es que sea verde, sino que está teñida para una mejor visualización. Y esto que vemos acá son cicatrices de células hijas que ha producido en algún otro momento. Bueno, vamos a pasar entonces a la célula y vamos a decir que es un sistema abierto. Tal como nosotros lo venimos definiendo en ingeniería química, un sistema abierto es aquel en donde entra y sale materia, ¿sí? Pero también toma energía del medio en forma química o en forma luminosa y libera energía en forma de trabajo o de calor, ¿sí? Vamos a ver que muchos de los procesos celulares son exotérmicos, pero además vamos a ver que las células se mueven, entonces tienen que hacer trabajo. Por otro lado, vamos a tener en presente que todas las células están formadas por 4 tipos de macromoléculas. Las proteínas, los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos el ADN y el ARN que ya conocemos. Dentro de las proteínas vamos a ver que algunas tienen funciones catalíticas, que van a ser biocatalizadores, entonces acelerando algunas reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, en realidad casi todas las reacciones químicas, y esos biocatalizadores se llaman enzimas y le vamos a dedicar todo un capítulo en la materia. También tenemos los lípidos y los polisacáridos. Pero las células también son máquinas químicas, ¿sí? Porque como tienen que hacer transformaciones energéticas, vamos a ver que tienen un metabolismo degradativo por el cual algunas macromoléculas se van a degradar a moléculas más pequeñas, pero a su vez la célula tiene que sintetizar algunas macromoléculas, entonces macromoléculas que va a necesitar, por ejemplo, para producir células hijas. Entonces vamos a ver que tiene también un metabolismo biosintético. Y como les decía, todas estas reacciones químicas que se van a llevar a cabo, tanto para degradar compuestos como para formar compuestos nuevos, van a ser catalizadas por
estas proteínas con funciones catalíticas que son las enzimas. Pero a su vez, las células también son dispositivos codificadores. ¿Por qué? Porque toda la información que una célula necesita está codificada en su ADN. Es decir, que esa es la biblioteca de la célula. Todo lo que la célula pueda hacer va a estar, la información va a estar guardada en el ADN. Ahora, si la célula necesita o tiene la capacidad de sintetizar una proteína, esa información va a estar en el ADN. Pero para que esa proteína se pueda sintetizar, va a ser necesario que se produzca la transcripción, que vamos a ver que es el proceso por el cual se decodifica la información del ADN para formar o para sintetizar el ARN mensajero, que es el que va a llevar el mensaje al ribosoma para que ahí ese mensaje sea decodificado y se sintetizan las proteínas. Ese proceso de decodificación y síntesis de proteína es lo que se llama la traducción. Y más adelante los vamos a estudiar con más detalle. Bueno, simplemente a modo ilustrativo, en realidad ustedes ya conocen, acá podemos observar la estructura de la célula procariota. Podemos observar los distintos elementos, pero la característica más importante y distintiva es que el ADN se encuentra disperso por todo el citoplasma. Es decir, no tenemos una región en donde ese ADN esté contenido o condensado. Y eso es la gran, digamos, la gran diferencia con la célula eucariota, en donde tenemos que el ADN va a estar contenido en el núcleo principalmente. Y ahí está toda la información, digamos, de la célula. Pero también observamos que en la célula eucariota hay una organización mucho más compleja. Se pueden observar distintos organelos, cada uno de los cuales tiene una función totalmente definida. Yo ahora no voy a profundizar en eso porque lo vamos a ver en el tema 3, vamos a ver la célula procariota, y en el tema 4, la célula eucariota. Lo que sí vamos a refrescar es algo que ustedes ya conocen, que es el lenguaje genético. Ya hemos hablado del ácido desoxirribonucleico y sabemos que tiene una estructura de doble hélice, en donde tenemos diferentes secciones, ¿no es cierto?, como esta que se marca acá, que codifican para distintas cosas, y entonces esas secciones se llaman genes. Sabemos que la molécula de ADN entonces es una doble hélice, y está conformada por dos ramas que son complementarias entre sí. Y estas ramas están unidas gracias a la formación de puentes hidrógenos dobles o triples entre distintas bases. Entonces, vamos a ver que cada una de estas ramas es una secuencia de nucleótidos. ¿En qué consiste un nucleótido? Bueno, consiste en una base, en un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, y por un grupo fosfato, que a su vez se va a unir con con la siguiente desoxirribosa, ¿sí? Entonces, ustedes observen que tenemos una secuencia de nucleótidos, cada uno con una base diferente. Aquí la base es A, que es adenina; aquí la base es C, que es citosina; aquí la base es G, que es guanina; y aquí la base es T, que es timina. Ahora, esta llama dijimos que está unida a la llama complementaria o antiparalela, ¿sí? Y esto ocurre gracias a que A se une con T, y solamente con T, a través de un doble puente hidrógeno. C se une con G, y solamente con G, a través de 3 uniones puente hidrógeno. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, esta unión que hay entre G y C, por ser debida a 3 puentes hidrógeno, es mucho más fuerte que la unión que existe entre A y T, ¿sí? Pero lo importante que ustedes recuerden es que cada una de estas ramas del ADN es una secuencia, cada una de estas ramas es una secuencia de nucleótidos, cada uno con su base, y que solamente se va a poder unir a la rama complementaria a través de estas uniones que hemos mencionado.
El ácido ribonucleico es una única rama en general, hay muy pocas excepciones de doble rama, pero la gran diferencia es que en lugar de T tenemos U, que es uracil, ¿sí? Entonces, como no tenemos T, ¿quién se va a unir con A? Va a ser U justamente. Y la otra gran diferencia es que en vez de tener una desoxirribosa, vamos a tener una ribosa en la posición 2, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿por qué es importante conocer todo esto? Bueno, porque hemos dicho que en el ADN o en el ARN está toda la información que nosotros necesitamos para todo el funcionamiento de la célula. En este cuadrito estamos mostrando lo que sería el código genético. El código genético está formado por una secuencia de 3 bases que se llaman codones. Es decir, 3 bases son un codón. El codón UUU, por ejemplo, codifica para el aminoácido fenilalanina. El codón UUA codifica para el aminoácido leucina. Entonces, fíjense que gracias a esta forma, ¿no es cierto?, esta tablita nos permite construir todas las posibilidades de codificaciones o todas las posibilidades de codones, tomando la primera letra, la segunda letra y después dando a cada una de esas combinaciones la posibilidad de que la tercera base sea todas las que conocemos. Lo que podemos observar acá es que hay más de un codón para un aminoácido, ¿sí? Fíjense que acá tenemos estos 2 que codifican para la fenilalanina, pero acá fíjense que tenemos 6 para la leucina, y así podemos ir observando. Entonces, como no es una relación 1 a 1, porque tenemos más posibilidades de codones que de aminoácidos, los aminoácidos son 23, entonces se dice que el código genético es degenerado, ¿sí? Lo otro importante que ustedes tienen que recordar es que hay un codón que es importante que marca la iniciación. Es decir, el codón metionina, siempre que se encuentre, significa que a partir de ahí inicia la codificación de algo, que es lo que viene a continuación. Y cuando se va a sintetizar una proteína, en el ribosoma se va a sintetizar a partir del codón de iniciación todos los codones que se vayan que estén codificados, pero tiene que parar en algún lado. Entonces, ¿cuándo va a parar? Cuando encuentre el codón de parada, ¿sí? Que es uno de estos 3 que están pintados en amarillo. Más adelante en la materia vamos a estudiar este proceso de decodificación, ¿sí? Así que ustedes por ahora no se preocupen, pero sí me interesaba que ustedes sepan qué es el código genético y qué son los codones y de dónde viene todo esto. Bueno, vamos a hablar brevemente, muy brevemente, de los virus, porque como nosotros no los vamos a estudiar con mayor profundidad en la materia, entonces esta va a ser la única oportunidad en donde los estudiamos. Los virus, como ya dijimos antes, son microorganismos porque son pequeños, pero no tienen organización celular. No son células y dijimos que necesitan de una célula o de un organismo huésped para replicarse. Bueno, los virus se encuentran fuera de la célula, se llaman partículas víricas o viriones, tienen tamaño pequeño, fíjense que pueden ser de 20 a 400 nanómetros, o sea, son realmente muy pequeños. Estos no se pueden visualizar con el microscopio óptico, mientras que las bacterias y los otros microorganismos sí. Para poder visualizarlo hace falta un microscopio electrónico. Los virus, dijimos ya que tienen un ácido nucleico nada más, ya sea ADN o ARN, tienen una cápside proteica que le da protección al material genético, y algunos virus, pero no todos, tienen una envoltura lipoproteica. Por ejemplo, todos estamos leyendo en estos días sobre información sobre el nuevo coronavirus y vimos que este virus tiene una envoltura lipoproteica que justamente es su debilidad. Por eso es que nosotros lavándonos las manos podemos desactivarlo, porque
el jabón disuelve a esa envoltura lipoproteica, ¿sí? Entonces con eso el virus pierde su infectividad. Bueno, los virus son metabólicamente inertes, carecen de funciones respiratorias y biosintéticas, no son seres vivos, pero necesitan de una célula hospedadora para poder replicarse, ¿no es cierto?, producirse más virus dentro de la célula, y estos virus luego son liberados al medio, digamos, y buscan nuevas células para infectar. Bueno, acá tenemos algunas representaciones de distintos virus. Por ejemplo, acá tenemos un bacteriófago. Fago es lo mismo que virus, y al ser bacteriófago es un virus de bacteria. Mientras que acá tenemos un virus, la estructura de un virus animal. Bueno, los virus se clasifican según su envoltura, en envueltos, si es que tienen la envoltura, como el coronavirus, o desnudos, ¿sí? Y se pueden clasificarse según su simetría en icosaédricos, como un icosaedro con 12 caras, o helicoidales. Bueno, y acá tenemos un dibujito de un virus icosaédrico desnudo, de un virus icosaédrico envuelto, ¿sí? Fíjense que acá está la envoltura, acá tenemos la nucleocápside. Acá tenemos un virus helicoidal desnudo y un virus helicoidal envuelto. Y acá tenemos unos que no son ni uno ni el otro, por eso es que se dice que estos tienen estructura compleja. Acá tenemos otros dibujitos, otros ejemplos del virus de influenza, por ejemplo, del virus de la rabia, el ébola, que no sé si ustedes habrán escuchado, pero que hace unos años hubo un brote muy importante en África. Es un virus muy agresivo con una tasa de letalidad del 50%, que produce hemorragias internas. Realmente al cabo de 2 días el huésped puede morir eh, debido a las hemorragias. Y acá tenemos el bacteriófago T4. Acá tenemos un esquemita, no podía pasar sin poner un esquemita del coronavirus, que ya todos habrán visto probablemente en diferentes medios de comunicación, con sus distintas proteínas y sus partes, ¿sí? Y vamos a ver brevemente lo que sería un ciclo viral. Primero tenemos que ocurre, para que un virus entre a una célula, ¿no es cierto? Supongamos que sería la célula, tiene que darse que las proteínas de superficie del virus encuentren células o receptores adecuados, ¿sí? Entonces, no todos los virus se pueden absorber en todas las células, sino que tienen que ser células permisivas. Entonces, se puede producir la fusión de la membrana. Hay distintos mecanismos en realidad, ya los vamos a ver, y se produce, la célula sintetiza membrana, es como si lo engullera o lo incorporara al virus, ¿no es cierto? Se produce la penetración, luego en el interior se produce la descapsidación, es decir, se rompe esta membrana primero y luego se rompe la cápside, si hay envoltura también, ¿no es cierto? Y al romperse la cápside, el material genético queda dentro del citosol, dentro de la célula. Entonces, cuando la célula empieza su proceso de reproducción, cuando se activa el metabolismo, la replicación del ADN celular, la célula se confunde y también replica, ¿no es cierto?, la información genética del virus. Entonces, lo primero que ocurre es que se sintetizan proteínas de membrana, como ustedes pueden ver aquí. También se replica todo lo que sería las proteínas y la información genética del virus. Y posteriormente, todo este material se ensambla en lo que se llama la maduración del virus, y posteriormente esos virus son liberados al medio, por ejemplo al torrente sanguíneo, y van en busca de otras células para poder infectarlas. En algunas ocasiones esta liberación se da como si fuera una brotación de los virus a partir de la célula, y en otras ocasiones lo que ocurre es que la célula es como si estallara, se rompe, ¿no es cierto?, liberando a todos estos virus al medio.
En realidad, como les decía hace un rato, la absorción de los virus a las células se puede producir de diferentes formas, a través de lo que sería la fusión de membranas, a través de la absorción, siempre hacen falta receptores de la célula que le permitan al virus esa unión, ¿no es cierto? Y se va produciendo lo que veíamos, puede ser a través de la endocitosis, que es cuando la célula sintetiza membrana y como que lo envuelve al virus y lo incorpora al interior de la célula y después pasa todo lo que ya habíamos mencionado, o puede ser a través de un mecanismo llamado inserción del ácido nucleico, ¿sí? Entonces, en donde simplemente lo que ocurre es una unión a través de antígenos que los reconocen y lo incorporan al interior de la célula. Esto nosotros no lo vamos a profundizar porque en la biotecnología vamos a ver que industrialmente nosotros no utilizamos a los virus para la obtención de ningún producto. Sí podríamos producir algunos productos, valga la redundancia, biotecnológicos, como por ejemplo vacunas, ¿no es cierto?, con virus atenuados o antivirales, pero nosotros no vamos a profundizar, digamos, en la aplicación de virus para la industria. Por eso es que no vemos con mayor profundidad, pero me parecía que por la situación que estamos viviendo especialmente, estaba bueno conocer un poco más sobre la replicación de los virus. Y bueno, esto que acabamos de ver, más o menos es lo que ocurre en lo que se llama el ciclo lítico. Entonces, un virus inyecta su información genética o incorpora su información genética dentro de la célula, aprovecha su maquinaria replicativa para producir más virus que luego se liberan, ¿no es cierto?, y van en busca de nuevas células. Pero, bueno, este es el ciclo viral normalmente. Pero hay algunos virus que tienen la capacidad de permanecer silenciosos, ¿sí? Como latentes en las células. Entonces, hay algunos virus, no todos, que cuando incorporan su material genético a la célula, ese material se incorpora realmente al ADN celular. De manera que algunas células pueden llegar a producir todo este camino que acabamos de mostrar, produciéndose una infección, pero algunas otras pueden llegar a incorporar, como les decía, ese material genético a la célula, de manera que queda en la célula. Y entonces la célula lo va a seguir manteniendo como parte de su información genética y lo va a seguir manteniendo y reproduciéndose y va a mantenerlo ahí. Pero en algún momento puede ser que las defensas, por ejemplo, bajen, ¿sí? Las defensas del individuo, del huésped, bajen. Y entonces este virus encuentra las condiciones ambientales adecuadas para pasar de este ciclo, digamos, latente, que se llama ciclo lisogénico, a este ciclo en donde lo que ocurre es que nuevamente se replican virus y se liberan en busca de más células para infectar, ¿sí? Entonces, recuerden que no todos los virus pueden cumplir con este ciclo lisogénico, pero algunos sí. Por ejemplo, el virus del herpes, ¿sí? Que ustedes habrán visto, quienes lo tengan, que muchas personas lo tienen, les ocurre que están bien perfectamente, pero cuando les bajan las defensas por alguna razón, si están muy estresados o algo pasa, les aparece generalmente en la boca, pero también puede ser en otros lugares, ¿no es cierto?, una manifestación de la infección del virus. Es porque sale del ciclo lisogénico y pasa nuevamente al ciclo lítico. Bueno, con esto damos por terminada la clase y acá les dejo algunas lecturas recomendadas. Por supuesto que pueden consultar otros medios también. Bueno, se hizo un poquito larga la clase, les pido disculpas por eso y espero que esta haya salido un poquito mejor que la primera. Seguramente irán mejorando con el tiempo. Todo esto es bastante nuevo para todos. Muchas gracias.